Sínodos de la Universidad para la Cooperación Internacional de México. Mi nombre es Juan Carlos Durón Pérez y en este momento estoy presentando el video de mi tesis doctoral titulada Ilegalidades del procedimiento en la Inspección Federal del Trabajo y en la aplicación de sanciones por violaciones a la legislación laboral. Lo primero y lo más importante es justificar este trabajo. Como abogado postulante en Derecho Administrativo y en Derecho del Trabajo, ha sido muy importante para mí destacar los distintos pasos en los que se protegen los derechos de los trabajadores, desde la legislación hasta la ejecución de los planes y de las leyes emitidas por el Congreso. Es un deber social ante las condiciones de trabajo que operan hoy en día para proteger y continuar y extender la protección de los derechos laborales y derechos sociales, de hecho, de todos los trabajadores de nuestro país. Actualmente es terriblemente obsoleto el sistema que tenemos de inspección y el sistema que tenemos posterior a la inspección, que es el sancionamiento de los centros de trabajo y de los patrones que incumplen con estas obligaciones. Existe una tasa altísima de impunidad, puesto que el hecho de que los procedimientos sean obsoletos e inadecuados produce la nulidad, hablando jurídicamente, de las sanciones impuestas a los patrones y por ende resulta en una ineficacia e ineficiencia total de la inspección de trabajo. Tenemos unos antecedentes conocidos por todos sobre las cuestiones del trabajo en México, las terribles condiciones de trabajo que imperaban en el siglo XIX, que dieron pie a la revolución y que dieron pie a la elevación de los derechos laborales al rango constitucional por parte del constituyente. Estos son los antecedentes meramente y tocados muy por encimita de lo que dio el origen de los derechos laborales, que en el caso que nos ocupa podemos distinguir dos clases de derechos laborales: los derechos laborales sustantivos y los derechos laborales procesales, ¿verdad? Se puede confundir derechos laborales procesales con los derechos que estamos observando en las inspecciones, ¿verdad? Los derechos que los inspectores protegen son los derechos administrativos del trabajo, ¿verdad? Muchos de ellos son derechos a la protección de normas que no son emitidas por el Congreso, sino por propias dependencias como la Secretaría del Trabajo, que emite las normas oficiales mexicanas, que posteriormente ellos mismos vigilan su cumplimiento ante los patrones. ¿Cuáles son los objetivos de la inspección? ¿Verdad? Obviamente, prevenir accidentes, asegurar la salud de los trabajadores, identificar riesgos de trabajo, eliminar riesgos en centros de trabajo y sancionar a los patrones incumplidos. Ahora, estos objetivos tienen que llevarse a cabo de una forma legal, jurídicamente viable. ¿Qué es esto? Que no con el simple hecho de hacer una inspección se va a lograr ese objetivo, sino que tiene que seguirse una serie de pasos establecidos, reglamentados, para que toda la actividad de inspección pueda ser considerada legal. ¿Y por qué es importante que sea considerada legal? Porque al momento de hacer efectivo una sanción, es decir, de cobrar una multa, es
según el muestreo que tomamos, es muy común que estas inspecciones sean anuladas, tanto las inspecciones como las propias sanciones. Muchas veces no es que se anule meramente lo que es la inspección, pero se anula la sanción debido a violaciones que incurrieron las autoridades dentro del procedimiento de inspección. Lo que tenemos que tener muy claro es que son dos procedimientos distintos. La inspección, que abarca desde el punto en el que se le notifica al patrón o al centro de trabajo que es objeto de una inspección, y que se acaba con la conclusión de la propia inspección. Después de ahí empieza otro procedimiento, o debería de empezar inmediatamente otro procedimiento, que es el procedimiento sancionador, en el cual se le invita al patrón a que justifique o explique las razones de haber incumplido con ciertas normas de trabajo. Y posteriormente, dentro del mismo procedimiento sancionador, se da o se emite lo que es la resolución, que viene a ser, pues, efectivamente la aplicación o la imposición de una o muchas multas o sanciones, como lo quieran denominar. Tomamos un muestreo de 200 expedientes, todos en al punto o en la instancia de resolución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En este caso, el muestreo fue tomado de empresas y de inspecciones realizadas en la región carbonífera del estado de Coahuila de Zaragoza, en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en las salas regionales Norte, Centro 2, que son las que abarcan la mayor, bueno, de hecho todo el estado de Coahuila y parte de Durango. Ahora, de estos 200 expedientes que tomamos, el 100%, es decir, todos, fueron anulados fueron anuladas las resoluciones que se emitieron. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente existe una clara falla de las autoridades, ¿verdad? Porque las autoridades no están haciendo correctamente su trabajo, no están cumpliendo con los lineamientos que exige la ley, e inclusive no están cumpliendo con actividades sencillas, no están cumpliendo con los términos. Son muchas las violaciones que encontramos, que se encuentran todas claramente explicadas en la tesis y en la presentación de PowerPoint, que también anexamos. ¿Y qué es lo que podemos observar? Que hay una clara tendencia de las autoridades a incumplir, a no respetar términos, a no fundar y motivar correctamente sus resoluciones. Están acostumbradas a realizar un trabajo hecho de manera sencilla, sin mucho estudio, sin mucho análisis, sin estar los servidores o los funcionarios públicos capacitados para esta situación, para realizar tanto las inspecciones como para darle continuidad al proceso de inspección a través del procedimiento sancionador. ¿Por qué decimos esto? Muchos de los casos fueron anulados por falta de fundamentación, por falta de motivación, por caducidad, por... Vaya, las nulidades son... De hecho, no hubo ninguna que fuera por fondo, todas fueron por forma. ¿Qué quiere decir? Que ninguna
se anuló en razón de violaciones, o más bien ninguna de las sanciones fueron combatidas por la materialidad de la ley, porque no aplicaran, porque estuvieran mal aplicadas al patrón, sino que todos los casos fueron echados abajo, fueron anulados por cuestiones de forma, de incumplimientos de, de la autoridad, no del patrón. Fue por cosas muy banales que tienen una, como litigante puedo decirlo con claridad y por experiencia, que los errores son mínimos, y no mínimos en cuanto a que son pocos, sino mínimos en cuanto son sencillos. Es facilísimo regular estas situaciones, es facilísimo incorporar un sistema de, de control interno que proteja a los ciudadanos, a los trabajadores en este caso, imponiendo sanciones a los servidores públicos, porque todo esto, lo que van a poder observar en la tesis, en la presentación, es que todos los errores, todas las omisiones van a ser obviamente objeto, o van a ser producidas por la falta de interés de las autoridades de hacer las cosas como se debe. ¿Por qué? Porque no existen sanciones a los funcionarios que no hacen bien su trabajo, porque no hay sanciones para los funcionarios que incumplen con los términos para la ejecución de ciertos actos, porque más que tratar de terminar con las prácticas de inseguridad de las empresas, actualmente en el caso que pudimos observar, que es inicialmente la delegación Coahuila, y ahora, debido a cambios en el organigrama, la subdelegación Sabinas de la delegación Coahuila, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, no tienen un verdadero interés en terminar con las prácticas, simplemente lo que buscan es sancionar. Y es algo que la sanción debe ser la consecuencia del incumplimiento, no el objetivo de una inspección. El objetivo es erradicar las actividades peligrosas, disminuir riesgos, proteger al trabajador, proteger sus derechos, no sancionar al patrón. Eso es un error conceptual que está muy marcado en la región carbonífera. El subdelegado es una persona que busca la sanción, busca castigar a los patrones, no busca erradicar las prácticas inseguras. Y eso es un gran problema. Actualmente, o más bien en el pasado, antes de que existiera la subdelegación Sabinas, las personas que venían directamente eran las personas de la delegación Coahuila. En una ocasión yo tuve la oportunidad de platicar con el entonces delegado, y le comentaba de mis inquietudes yo como abogado de las empresas, y su respuesta fue que no querían implementar ciertas propuestas que yo le hacía, porque entonces iban a ir a las empresas y no iban a encontrar nada. Y ese no era el chiste. Digo, ¿cómo? Esto que me dices es totalmente aberrante. ¿Sí? No se trata o sea, el objetivo no es que vayas y encuentres. De hecho, el objetivo es que vayas y que no encuentres, ¿verdad? Bueno, continuamos un poquito, ya me salí un poquito del tema. Todas estas irregularidades, esta ideología que tiene ahorita la autoridad en esta zona, es completamente absurda, es aberrante, es equivocada. Por eso
en este estudio yo planteo varias modificaciones, entre las cuales destacan implementación de términos, porque hay pasos del procedimiento que, aunque parezca increíble, no tienen contemplado ningún término para realizar el acto de autoridad. También estoy proponiendo sanciones a los funcionarios que incumplan, ya sea por no fundar o no motivar correctamente sus actuaciones, o por incumplir con los términos que ya existen. También existen, o también hay varias propuestas para notificar ciertos actos, porque tampoco está regulado. Bueno, no me voy a ir una por una, pero en forma general lo que estoy tratando de promover, y de hecho con la lectura detenida de este trabajo y en relación más bien con las propuestas, se podrán dar cuenta que son propuestas conscientes, que son propuestas que se pueden hacer, que son sencillas, que no requieren de gran trabajo, y que las estoy haciendo como un abogado litigante que no leí todo en libros y obtuve mi información de teoría, sino que esto es datos obtenidos en la práctica, datos obtenidos de juicios, datos obtenidos de inspecciones, datos obtenidos reales. Todo esto es derivado de un análisis académico, pero complementado con experiencia en el ramo práctica, no académicamente, porque aunque sí he dado algunas clases, mi trabajo principal es como abogado litigante, a eso me dedico, y mi experiencia viene de la práctica, no viene de otra fuente. Entonces podrán observar que las modificaciones que se proponen son conscientes, son posibles, y por eso les dejo mi trabajo para su consideración. Espero que puedan analizarlo con detenimiento, que obviamente acepto toda clase de críticas constructivas y de cualquier otro tipo. Espero les guste, espero lo tomen en cuenta, y espero que en algún momento estas propuestas puedan llegar a ser normas, reglamentos, leyes, que son modificaciones bueno, de hecho a leyes y a reglamentos. Entonces les dejo este trabajo, espero les guste, y me despido deseándoles lo mejor de lo mejor. Muchas gracias por su atención.